Bueno, el día de hoy vamos a presentar este experimento que consiste más que todo en demostrar la energía eólica a través de la energía de las baterías. Para esta experimentación vamos a utilizar los siguientes materiales, que son un motor eléctrico de 6 voltios. Después vamos a utilizar un potenciómetro de 500 ohmios, la cual va a regular la velocidad de nuestro motor. También vamos a utilizar las pilas, que son una fuente de energía que está hecho en base a carbón. De la misma forma vamos a usar los caimanes, que nos van a servir como conductor de electricidad o de corriente. Bueno, prosiguiendo después de los materiales, vamos a explicar cómo podemos implementarlo esto con estudiantes de primaria comunitaria vocacional. Bueno, se puede explicar esto de muchas maneras. Por ejemplo, en el área de matemáticas podemos explicar la cantidad de ohmios que tiene este potenciómetro y con el cual se va a regular la velocidad de nuestro motor. En ciencias naturales podemos explicar la importancia que tiene la energía eólica en la vida moderna, porque es una fuente renovable de energía que va a perdurar por mucho tiempo, porque es una fuente natural, ¿no? De energía natural. También, por ejemplo, podemos articular este experimento con el área del lenguaje. Podríamos aprender nuevas palabras, por ejemplo, potenciómetro, motor eléctrico y todas las demás, buscando su significado y qué relación tiene, ¿no?, con nuestra experimentación. Bien, para explicar cómo va a funcionar nuestro experimento, en primer lugar tenemos las baterías que están conectadas, de 1.5 que están conectadas en serie, con lo que nos da 3 voltios. El positivo de nuestras baterías va a ir a una pata externa de nuestro potenciómetro. Va a ir a una pata externa de nuestro potenciómetro. Este potenciómetro lo que hace es dividir el voltaje y la corriente a medida que vayamos manipulando esta perilla. Entonces va a aumentar la resistencia y va a disminuir el voltaje. Bien, conectamos el positivo a la pata externa. Con el otro caimán conectamos al medio del potenciómetro y este va a ir, como es el positivo de la batería, va a ir al positivo de nuestro motor eléctrico. De la misma manera, el negativo de nuestras baterías o de nuestras pilas va a ir conectada directamente al motor eléctrico. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a regular la velocidad? ¿Cómo vamos a regular la velocidad? Si podemos ver aquí en el potenciómetro, a medida que yo vaya moviendo, va a aumentar o va a disminuir la velocidad de nuestro motor. ¿No es cierto? ¿Esto por qué sucede? Porque la electricidad fluye desde el positivo de las baterías, va fluyendo, llega a nuestro potenciómetro y el potenciómetro lo divide, la corriente y el voltaje. Y eso hace que nuestro motor eléctrico reciba más o menos voltaje. El voltaje es lo que va a determinar de que va a girar más rápido o más lento. ¿No es cierto? Ya, después de ver todo lo que hicimos con todos los componentes de este experimento, las baterías, el motor y el potenciómetro, vamos a ver qué cambios físicos y qué cambios químicos suceden cuando gira, por ejemplo, el motor. Bien, el motor eléctrico funciona cuando le llega el voltaje. Dentro del motor eléctrico existe una bobina, es decir, un filamento de cobre que da muchas vueltas, lo que crea un campo magnético. Y por dentro es lo que tiene un rotor y ese campo magnético lo hace rotar. Ese campo magnético va a producir más o menos campo magnético, depende del voltaje que le va a llegar de las baterías. Es por eso que cuando le reducimos el voltaje con el potenciómetro, pues este campo magnético también produce menos vueltas, ¿no?, en el motor. Ahora, ¿qué cambios físicos podemos ver en el motor? La velocidad que podemos ver, por ejemplo, aquí podemos generar viento también, ¿no es cierto?, con las hélices que tiene. Si le adaptamos cualquier otra cosa, una hélice, o puede ser también
no sé, algo que para rotar, podemos hacer un sinfín de cosas, ¿no? Y esos cambios físicos se pueden ver a través de la energía, podemos hacer los cambios físicos y cambios químicos. En cambios químicos también podemos ver la calor que produce este motor. Es decir, que cuando circula la corriente, las bobinas también se calientan. Tal vez en menor proporción porque el motor es pequeño, pero ahí también ocurre ese cambio químico, ¿no es cierto? La energía se transforma también en calor a medida que se va desgastando las baterías. Eso sería todo, muchas gracias.